la pasión de Nehemías. Si nosotros analizamos la realidad espiritual que vive nuestra iglesia y el mundo que nos rodea, no deberíamos quedar indiferentes. Hace 70 años, cuando comenzó nuestra misión, Iglesia Presbiteriana, que hoy se conoce como Fundamentalista Bíblica, había un trabajo evangelístico muy fuerte y que dio muchos frutos. Con muy pocos hermanos se hizo mucho. Los hermanos de esa época eran hombres y mujeres de fe, que manifestaban gran interés por la obra del Señor y poco apego a las cosas de este mundo. ¿Cuál es la situación actual que nosotros estamos viviendo? En aquellos tiempos se hablaba de un concepto que hoy en día poco se repite en nuestras iglesias. Se hablaba de la pasión por las almas perdidas. ¿Se fijan? No sé si los que tienen mi edad se recuerdan cuánto se hablaba en aquellos tiempos de la pasión por las almas perdidas. El mismo Señor Jesucristo tuvo esta pasión cuando dice ahí en Mateo capítulo 9, y viendo la gente tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En aquellos tiempos, ningún creyente era indiferente a la triste realidad del pecado y a sus consecuencias, en lo que se pierden. Todos procuraban con todos sus esfuerzos, con todos los medios que tenían disponibles, llevar el Evangelio a todos los lugares, a las almas perdidas. Nehemías también, en una situación similar que él vivió en el año 541 aproximadamente antes de Cristo, él manifestó una gran pasión por la obra del Señor. A pesar de la posición que él tenía y de su estatus social y de la comodidad que él podía tener, porque no necesitaba él realmente ir a Jerusalén personalmente a construir los muros, él no tenía esa necesidad económica. Él estaba en una muy buena posición social. Él gozaba entonces de esta posición muy especial y ventajosa dentro de todos los exiliados. Vivía en la capital. Veamos lo que dice en Nehemías 1:1. Y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino. Es decir, vivía en una situación de comodidad en la capital. Antes el pastor Máximo hablaba de Santiago, ahí no está La Plata, decía, ¿verdad? Pero es un privilegio estar en la capital. Generalmente hay más oportunidades laborales, por ejemplo. Pero no solamente eso, él tenía un trabajo, un muy buen trabajo. Dice en el 1:11, la última parte, porque yo servía de copero al rey. Probablemente esta posición o este trabajo era uno de los más prestigiosos de su tiempo, porque significaba que contaba con toda la confianza del hombre más poderoso de todo el mundo de su época. Aunque ocupaba esta exaltada posición en la corte persa, no tenemos razón alguna para creer que él fuera sacrificando ningún principio religioso, sino más bien debido a su carácter atractivo y digno de confianza. El hombre de Dios debería ser de todos los hombres el más fiable, aunque como José, su virtud pueda convertirse en su única falta. Pero él, a pesar de todo esto, se interesó por indagar, por preguntar, por analizar la situación en la que estaba viviendo su pueblo. Manifestó un interés y gran simpatía por aquellos que vivían o que venían incluso desde su tierra de origen. Veamos el versículo 2 del capítulo 1, que vino Anani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías no quedó tan absorto por su propia exaltación, es decir, él podría haber estado deslumbrado por lo que a él le había ocurrido, es decir, por la situación que él tenía y haberle contado a sus hermanos, miren la situación en la que yo me encuentro, que ventajosa, oren por mí para que siga siendo un gran testimonio acá en el reino, donde el Señor me puso, ¿no? Él, más bien, no se interesaba en eso, sino que él se preocupó de la situación de su pueblo.